Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel. Seguimos en el tema de las fracciones para primero de la ESO y hoy vamos a aprender las clases de fracciones que hay. Así que vamos a ello. Una fracción es el cociente de dos números enteros. Yo tengo un número y lo estamos dividiendo entre otro número entero, de manera que el número de abajo sea distinto de 0. La fracción es la parte de una unidad, es la parte de un todo. Así, si por ejemplo yo tengo un depósito que contiene las 2/3 partes de gasolina, eso quiere decir que el total, la unidad, el todo, es el depósito. Las partes en que se divide la unidad no lo indica el denominador, el número que se encuentra debajo de la fracción. Por lo tanto, el depósito se encuentra dividido, toda la unidad se encuentra dividida en 3 partes. Y el numerador, sería el número de unidades fraccionarias elegidas. Así que el depósito estaría lleno las 2/3 partes del total. Entendemos por fracción unidad aquella fracción cuyo valor es 1. Su valor, el valor de dicha fracción, siempre va a ser 1. Son aquellas que tienen el mismo numerador y el mismo denominador. Así, por ejemplo, fracción unidad será 3 partido 3. Si dividimos 3 entre 3, nos va a dar 1. Otra fracción unidad sería 7 partido 7, o 11 partido 11, o 125 partido 125. Son todas fracciones unidad. ¿Por qué son fracciones unidad? Porque su valor nos va a dar 1, porque el numerador y el denominador va a ser siempre el mismo número. Otra clase de fracciones son las fracciones decimales. Son aquellas fracciones cuyo denominador son potencia de 10, como por ejemplo 5 partido 10 es una fracción decimal, otra fracción decimal 23 partido 100 y otra fracción decimal, por ejemplo, 15 partido 1000. ¿Por qué son fracciones decimales? Porque su denominador son potencia de 10 y este tipo de fracciones se le llaman fracciones decimales. Fracciones unitarias son aquellas cuyo numerador es la unidad. Una fracción unitaria sería, por ejemplo, 1 partido 7, otra fracción 1 partido 23, otra fracción 1 partido 187, por ejemplo. Como veis, el numerador de dichas fracciones es 1, por eso se le llaman fracciones unitarias. Entendemos por fracciones propias aquellas fracciones cuyo numerador es menor que el denominador, o sea, el A es menor que el denominador. Esta va a ser siempre una fracción propia y su valor está comprendido entre el 0 y el 1. Una fracción propia sería, por ejemplo, 2/5. Si observamos, el denominador es mayor que el numerador y si dividimos 2 entre 5 me va a salir 0,4. Siempre su valor va a ser entre el 0 y el 1. Otra fracción propia, por ejemplo, el 3/5, como observáis, el numerador es más pequeño que el denominador y si lo dividimos me va a salir 0,6, siempre entre 0 y 1. Otra fracción propia, por ejemplo, 7 partido 10, el numerador más pequeño que el denominador y si lo divido es 0,7, siempre me va a dar entre el 0 y el 1 y dichas fracciones van a ser fracciones propias. Si observamos esta fracción, además de ser una fracción propia, también es una fracción decimal. ¿Por qué? Porque su denominador es una potencia de 10. ¿Y qué entendemos por fracción impropia? Pues aquella fracción en la que el numerador
va a ser mayor que el denominador. Así, por ejemplo, si yo tengo la fracción 7 partido 5, si yo la observo, el numerador es mayor que el denominador. Es una fracción impropia y su valor va a ser siempre mayor que 1. Si yo divido 7 entre 5, me va a salir 1,4. Otro ejemplo de fracción impropia sería, por ejemplo, 13 partido 10. Si la observo, el numerador es mayor que el denominador. Y si lo divido, 1,3, su valor es mayor que 1. Y otra fracción impropia, por ejemplo, 25 entre 2. El numerador mayor que el denominador. Y si lo divido, me va a salir un valor mayor que el 1, que en este caso sería 12,5. Y por último, la fracción mixta o número mixto. Son aquellas fracciones impropias expresadas con una parte entera y otra fraccionaria. Así, por ejemplo, si yo tengo la fracción impropia 17 partido 5 o 17 quintos, lo puedo expresar mediante una parte entera y otra fraccionaria. Lo puedo expresar de forma compuesta con una parte entera y otra fraccionaria. O sea que este número, esta fracción impropia, la puedo expresar también de esta forma. Y al expresarla de esta forma, con una parte entera y otra fraccionaria, a este tipo de número se le llama número mixto o fracción mixta. Así, por ejemplo, tenemos el 2,3 quintos, que en forma de fracción impropia sería el 13 quintos. ¿Y cómo expresar, cómo pasar una fracción impropia a un número mixto o viceversa, un número mixto a una fracción impropia? Eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Ya hoy hemos visto las clases de fracciones. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos. Y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.